Es la raíz de la patria grande, es la historia que habla y que repite. Libertad con dignidad en cada lucha, esperanza y fuerza de su gente. Que resuene como un grito de la historia, la unidad de todo un continente. La Pampa, el Mato Grosso, la Amazonas y sus ríos que suben la pendiente. José Artigas, San Martín, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Lautaro Zapica, José Martí Yegro, Zumbi, Juana Zurduy, junto a sus pueblos por la libertad. Hoy persiste la injusticia en los pueblos, la crueldad y la desigualdad. Pisar fuerte en nuestra propia historia, que tantos sueños se hagan realidad. Sentires de la patria grande. Bueno, tal y como dije al comienzo del programa, voy a hablar de dos 18 de mayo, uno de 1781 y el otro de 1811. El de 1781 corresponde al día que ejecutan a José Gabriel Condorcanqui, y bueno, ¿quién fue José Gabriel Condorcanqui? Él pertenecía a la nobleza inca, que fue una institución que medianamente respetó el gobierno español en el virreinato del Perú. Era descendiente directo de los últimos incas y bisnieto del último inca que gobernó en Vilcabamba, que se llamaba Túpac Amaru. O sea, poseía varias casas, era mercader, había heredado el cargo de curaca de su padre, que era, o sea, por su carácter de nobleza, un intermediario entre los regidores españoles y los indígenas que estaban bajo su protección. Y tenía una fuente comercial muy grande que había heredado de su padre también, 350 mulas, con las cuales él prácticamente tenía el monopolio, junto con otros incas, del traslado de mercadería del Alto Perú hacia Lima y hacia la cuenca del Río de la Plata. Fue una persona que sí tenía preocupaciones por aquellos indígenas más pobres que estaban ahogados, en definitiva, por las normas impositivas del gobierno español.
Y una de las preocupaciones grandes que tenía también era la obligación de la mita, que era la obligatoriedad de los indígenas de trabajar en las minas, de los cuales el silicio que se desprende de las minas, o sea, de las excavaciones, le destrozaban los pulmones y la gran mayoría no vivía más de 20 y pico, 30 años. Y bien, tenía preocupación por que se terminase con la mita. Hasta que las reformas borbónicas empiezan a quitarle poder a él y a otros. Uno de ellos es que se implementa, se desprende del Perú, del virreinato del Perú, una parte que es la que se consolida después como un virreinato del Río de la Plata. Y la zona del Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, queda bajo el dominio del virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, el transporte de mercancías en mulas hacia el puerto de Buenos Aires ya no pueden hacerlo, porque se encarga la gente de Buenos Aires de hacer ese transporte. Y además les rompe el monopolio que tenían del transporte hacia el Perú mismo, hacia Lima, Cusco, el Callao y demás. Y hubo también una suba de impuestos que lo afectaron. Eso provocó que José Gabriel Condorcanqui hiciera varios escritos reclamando por la suspensión de la mita, por tener derecho al privilegio que tenían del transporte de mercancías, pero le fueron negadas desde Lima o directamente ignoradas. Eso llevó que en noviembre de 1780, tras una gran discusión que tiene con el regidor de la zona donde él tenía sus mayores posesiones, hace que lo tome prisionero, lo ajusticie y lo ejecute. Y ahí, desde noviembre de 1780 hasta el 7 de abril de 1781, que es cuando cae prisionero por traición, se da toda una serie de hechos revolucionarios. Uno de ellos es que, bueno, primero se hace llamar Tupac Amaru II. El 16 de noviembre de 1780 decreta la libertad, o sea, hace la abolición de la esclavitud de todos los americanos, que es el primer indígena con una cultura muy marcada europea, que se anima a hacer eso en toda Hispanoamérica. Ya antes, o sea, el caso de lo que fue el Quilombo Dos Palmares, el caso de lo que fue Barule, entre otros, o sea, habían creado territorios de esclavos libres.
sea, de esclavizados libres. Pero es el primer, digamos, que tenía sangre originaria, que se anima a hacer la abolición de la esclavitud. Que evidentemente con eso se gana muchísimos adeptos a la causa revolucionaria de los afroamericanos libertos y de los afroamericanos que fueron liberados de la esclavitud por su decreto. Tiene a sus pies la conquista de Cusco, pero se demora en tomarla. Y se entera que desde Lima habían partido cerca de 20.000 soldados con pretensión de acabar rápido con el foco revolucionario. Y él se protege en su zona de crianza y nacimiento, pero el lugar donde él se estaba escondiendo con su familia es delatado por un pariente y amigo de él, y lo toman prisionero el 7 de abril. Una semana demoró en llegar al Cusco, fuertemente todos atados de pies y manos, a lomo de mula, exhibidos. Y bueno, ahí en prisión empieza a ser interrogado bajo tortura, a los efectos de que delatase quiénes eran los caudillos que lo habían acompañado. En un momento, un alto jerarca español, José Antonio de Areche, que había sido enviado por el rey de España a tales efectos, ingresa en el calabozo intempestivamente y primero trata de sobornarlo, ¿verdad?, de que dijera los nombres de quienes lo habían acompañado, y le empieza a ofrecer cosas, y ante el silencio continuo de Tupac Amaru II, ya empieza a increparle de un modo más fuerte, ¿no? Que le dijera quiénes eran los culpables. Y acá surge una famosa frase, quizá la última recogida de Tupac Amaru II, que le contesta a José Antonio de Areche, este visitador español, y dice: solamente tú y yo somos culpables. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de libertarlo de semejante tiranía. Ambos merecemos la muerte. Y bueno, la muerte se da el 18 de mayo de 1781 en la Plaza de Armas de Cusco, donde, bueno, se habían levantado horcas, se había convocado a toda la población y empiezan a ejecutar primero a los familiares de José Gabriel Tondón Carqui, a algunos de los capitanes que habían capturado con él, y bien, ahí tratan de cortarle la lengua, a todos les cortaban la lengua antes de ejecutarlos, y a Micaela Bastidas tratan de cortarle la lengua y no pueden, o sea, cosa que lo hacen después de que fue ahorcada. Una favorita
de Tupac Amaru II, Tomasa Tito Condemaita, también le cortaron la lengua, pero no fue ahorcada, sino fue estrangulada por el garrote vil. Para diferenciar a la muerte de Tupac Amaru II de la de los demás, lo que hicieron fue atarle las extremidades, cada extremidad a un caballo, y esos 4 caballos empezaron a ser impulsados tras los azotes de unos mulatos que eran los que lo cabalgaban. Y bueno, trataron de descuartizarlo de ese modo, cosa que no pudieron. Frente al continuo tiempo del espectáculo que se estaba dando, cruel, inhumano y además pasando vergüenza a los españoles, es que lo mandan decapitar. O sea, en ese momento, el hijo menor que no fue ejecutado, que fue Fernando, pegó un grito muy grande, en el cual un viajero inglés, Clements Markham, que estaba presente en ese acto de ejecución, escribió en sus memorias, dice que el hijo menor, Fernando, de Tupac Amaru, lanzó un grito desgarrador, grito que por muchos años repercutió en el corazón de todos los concurrentes, acrecentando su odio contra los opresores. Fue este grito la sentencia de muerte de la dominación española en la América del Sur. Bueno, ese mismo 18 de mayo se determina descuartizar los cuerpos de los ejecutados y exhibirlos, sus partes, en diferentes ciudades. Ahora, 30 años más tarde, se da la batalla de las Piedras. Una batalla que, o sea, fue el primer triunfo importante del pueblo reunido y armado de Artigas. Ya después del grito de Asensio se había tomado Villa Soriano, se había tomado Mercedes, rumbo a lo que se pretendía el asalto a Montevideo. Se había tomado también San José. Y bueno, de ahí que fuera llamada después San José de Mayo. Y bueno, pero es el triunfo más importante que tiene el pueblo reunido y armado artiguista. ¿Por qué? Porque pelean con una fuerza superior en número. Los hombres de Artigas no llegaban a 1000. Los españoles tenían 1230. Estaban mucho mejor armados los españoles, o sea, además de más armamento bélico, tenían prácticamente lo último en tecnología en esos armamentos, teniendo en cuenta que se estaba en lucha en España contra el ejército invasor de Napoleón, y que muchísimos
de esos soldados eran veteranos de las guerras contra Napoleón. Y eran soldados de instrucción, además. O sea, soldados militares de carrera. Mientras que las fuerzas de Artigas eran fundamentalmente eran gauchos. Eran aquellos gauchos que había conocido Artigas en la campaña, siendo uno más de ellos. Eran aquellos que también se habían pasado con él a formar parte del cuerpo de blandengues. Habían afroorientales, habían africanos, habían originarios, habían criollos también de élite que eran estancieros y que acompañaron a Artigas. Pero militares de carrera ninguno, ni siquiera Artigas. Entonces, con más mérito todavía, el triunfo ese de Artigas frente a los españoles, dada también la gran diferencia de conformación de los combatientes. Sí. Esto disculpa la interrupción. Tenemos acá una persona que nos acompaña, Godi, que dice: si lo dijo un inglés, no puede ser verdad. Yo me perdí, no sé qué dijiste que dijo un inglés. Bueno, el comentario corre por cuenta de esta persona. Vuelvo a repetir, para mí en todos lados hay gente de buena leche y gente de mala leche. Sean ingleses, sean orientales o sean boys. Y bueno, no solo eso, sino que el movimiento artiguista tuvo una característica muy diferente a todos los otros movimientos juntistas de Sudamérica. O sea, todos los movimientos juntistas de Sudamérica, o sea, las juntas se formaban en el cabildo con los cabildantes y los gobernantes, y quienes a partir de 1810, precisamente la primera fecha fue el 19 de abril de 1810, en Caracas, y después el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, lo que hicieron fueron golpes de Estado. O sea, los criollos que sacaron a los españoles del poder y se quedaron con el poder que tenían los españoles, jurando fidelidad al bien amado Fernando VII y tratando de obtener los privilegios que por ley, por las leyes españolas, para las leyes de Indias, les eran negados a los criollos. Entonces, fueron golpes de Estado ciudadanos, fundamentalmente capitalinos, que después intentaron tomar a las ciudades del interior, a las poblaciones del interior. El movimiento artiguista se dio al revés, se dio desde el interior para tomar la capital, que la capital de este territorio, Montevideo, no se había sumado al movimiento juntista, sino que había jurado fidelidad al Consejo de Regencia. Y el que había sido gobernador de Montevideo viaja a España a jurar fidelidad al Consejo de Regencia y vuelve con el título de virrey del Río de la Plata que se establece en Montevideo. O sea que la última capital del virreinato del Río de la Plata fue Montevideo.
Y esto se dio solo con Artigas en Sudamérica. Movimiento similar y en fechas paralelas, y creo que no tenían conocimiento uno del otro, se dio con el cura Hidalgo en Chiapas, que levantó a los pueblos originarios y llegó a tomar México, la Ciudad de México. Y hay una cuestión, ¿no? De que después del movimiento revolucionario de José Gabriel Condorcanqui, en finales de 1780, principios de 1781, cuando vienen los movimientos juntistas de 1810, los españoles, o muchos españoles, pertenecientes a la fuerza militar española, dieron por llamar a los revolucionarios tupamaros. Yo creo que el primer cuerpo combatiente, porque no me gusta decirle ejército a lo de Artigas, porque él mismo lo llamó pueblo reunido y armado, que fue llamado por Tupamaro en esta región, fue el movimiento de Artigas. Fundamentalmente por la conformación tan irregular de sus combatientes. Y bueno, 30 años después de la muerte de Tupac Amaru, los combatientes de Artigas son llamados de Tupamaros. Hecho que recoge Osiris Rodríguez Castillo por 1955-1956, cuando hace el cielito de los Tupamaros, resucitando una moda folclórica que, según Lauro Ballestarán, era un disparate hacerlo porque estaba muerta desde 1930. Ya nadie tocaba ni cantaba cielitos, y él, 20 y pico de años después, resucita esa forma musical para hacer el cielo, cielito, qué lindo, lanza de piedra y juncal, prenda de los Tupamaros, flor de la patria oriental. Y bueno, y en 1964, cuando se estaba formando el Movimiento de Liberación Nacional, en algún momento escuchan por la radio esta canción y le deciden agregar el nombre de Tupamaros Se te cortó el sonido, Néstor. No. No sale. Ahora. Ahí sí. Ahora sí. Bien. No se entendió la parte cuando dijiste, le dieron por llamarle Tupamaros, pero no se escuchó quién. Bueno, precisamente estaba diciendo, ¿no? El MLN. El MLN estaba formado en aquel momento, o sea, los cabecillas eran Raúl el Bebe Sendic, estaba Fernández Huidobro, que creo que fue el que propuso el nombre, estaba el Ruso, estaba Marenales, y estaba José Pepe Mujica. Y con esto, bueno, terminó
los sentires de la patria grande de hoy. O sea, si no se escucha ahora es porque no estoy hablando. Sí, sí. Evidentemente que enganchaste los dos 18 de mayo por Tupac Amaru y porque se le empieza a decir al pueblo armado de Artigas Tupamaros. Y bueno, y que se da además en la misma fecha, 30 años después. Sí, sí. Y que es una palabra que en definitiva, a pesar de los años transcurridos, Osiris Rodríguez Castillo, o sea, 120 y pico de años después, la trae a memoria de ese término, ese adjetivo que le habían dado a las huestes orientales. ¿Ah? Y que, al contrario de lo que mucha gente piensa, Osiris Rodríguez Castillo no hizo ese tema en honor al MLN Tupamaros, sino que fueron los Tupamaros que tomaron, el MLN tomó, para agregarle el nombre Tupamaros, precisamente del tema ese de Osiris Rodríguez Castillo, ha creado unos 9, 8 años antes. Y después el folclore se siguió llenando de cielitos. No te escuché. Que después el folclore uruguayo siguió llenando de cielitos. Exactamente, exactamente. Después de este cielito de Osiris Rodríguez Castillo, el otro cielito que apareció fue el de Anselmo Grau. Anselmo Grau asistía como oyente a las clases de psicología de Lauro Ayestarán, y en una de esas clases fue que Lauro Ayestarán precisamente dijo que era un disparate histórico lo que había hecho Osiris Rodríguez Castillo, que en aquella época tenía muy buena amistad con Anselmo Grau, y que era una fuente muerta ya, que no tenía sentido. Y bueno, atento a lo que había dicho Lauro Ayestarán, cuando llegó a su casa Anselmo Grau, lo que hizo fue tomar papel y lápiz y un pentagrama y escribir el cielito oriental. Después vino el cielo del 69. Yo creo que, no sé, o sea, el cielo del 69 ya tiene un montón de años más. Hay cielitos que hizo Biglietti, Santiago Chalar también, que creo que fueron antes a los del cielo del 69. El cielo del 69 en sí es un poema que, si mal no recuerdo, fue en 1969, que lo escribió Mario Benedetti en formato de cielito y lo musicalizó Héctor Numa Moraes. Y que lo hicieron popular los olivareños. Participó mucha gente. Bueno, muchas gracias, Néstor, por el aporte. A las órdenes siempre. Bueno, Daniel, ¿quieres agregar algo? No, sobre el tema no. Tengo algunas dudas, pero no tengo apoyo logístico, histórico como para poder manifestarla, así que está. No tengo más nada que decir. Y manifestar las dudas, si se la pueden sacar. No. Bueno, vamos al próximo espacio. A escuchar a nuestro hermano. A todas y todos,
Mi nombre es Estela Vidal, del grupo Inambisequer, que desde hace años venimos haciendo un trabajo de recuperación de nuestra propia cultura charrúa, la recuperación y transmisión. Y también desde hace años venimos escuchando a este programa Marquemos un Norte. Y bueno, en esta oportunidad apoyar y también invitar a que continuemos escuchando este programa también de acercamiento a nuestra cultura. Un saludo, un jaruga. Soy Santiago Chuy Madrán Ferreira, guardamemoria y hombre de medicina del pueblo charrúa, guía de la comunidad tribal afroindígena Anuncibatepaj, y los invitamos a escuchar Marquemos un Norte. Jalaná, CP Ricardo. Te saludo con profundo afecto y feliz de volver a escucharte desde tu programa de temática indígena originaria, Marquemos un Norte. Fuerte abrazo, Inchalá. Alberto, de la comunidad charrúa, y tú. Te saludo desde las márgenes del Plata. Soy comunidad charrúa, árbol sonriente, por la tan olvidada Masal Mezqui Namatoa, Mandicau Masal Mezqui Namatoa, que significa traducido, hermano sabio, la madre verde es de todos. Los invito a escuchar Marquemos un Norte. Como comunidad los abrazo con el alma. Jenny Piñeiro, Pueblo Nación Charrúa, Grupo y de ahí que les invitamos a seguir mirando Marquemos un Norte. Mi nombre es Zaira Ferreira, pertenezco a la comunidad charrúa Soy Pic y a la asociación Les Enfants Charrúa desde Francia. Los invito a seguir escuchando el programa Marquemos un Norte. Les saluda Omar García Rivera de la Ciudad de México. Pues sigan escuchando Marquemos un Norte de Uruguay, este excelente programa crítico de nuestro amigo Ricardo. Regina, así como Cecilia, nosotros trabajamos en la institución de Brasil que se llama Fundación Nacional del Indio. Del pueblo Misquitu, departamento de Gracias a Dios, municipio de Puerto Lempira, Honduras. En sí representando a la organización política de nuestro pueblo que es MASTA. Mi nombre es Susana Pacaratoco, soy boliviana de Nación Quechua, departamento de Potosí, en Radio La Choana, y sigo trabajando. Mi nombre es Luis Na, vengo de la comunidad maya del Caribe mexicano. Y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Soy Alejandro Higuita, comunicador de los pueblos indígenas en Vera, de Antioquia, Colombia. Trabajo en el Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó y los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte.